Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, buenas tardes. Tardes, profe. Hola, ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a iniciar con nuestra sesión de hoy del curso de Economía y tenemos que hablar sobre el proceso económico y los factores productivos. Mira, el proceso económico se refiere básicamente al conjunto de etapas, al conjunto de actividades que realizamos los seres humanos para obtener justamente los bienes y servicios que necesitamos y así satisfacer nuestras necesidades. Entonces, este proceso tiene cinco etapas. La primera de ellas, la producción, que se refiere justamente a crear, elaborar, fabricar los bienes y servicios requeridos. Pero esos productos en un almacén, en una fábrica, no sirven de nada. Van a ser útiles cuando lleguen a los consumidores, o sea, cuando la oferta se encuentre con la demanda. Y eso va a ocurrir en la etapa número dos, que es la circulación. La circulación es básicamente trasladar al mercado, trasladar los productos al mercado. Y es aquí donde se forman los precios. Luego tenemos la distribución, que es el pago a los factores productivos. Bueno, luego vamos a explicar sobre los factores. Por ejemplo, tenemos el factor trabajo. Tú cuando seas profesional y salgas a trabajar, ¿qué vas a recibir a cambio? A ver, Mi ustedes, paga, tú mi señor. paga, mi paga. plata, Plata. Mi yape. Bueno, puede ser con el dinero, puede ser con yape, pero vas a recibir un pago, un salario. carne. Por el Y servicio. así con, Por mi servicio. claro, ¿no? Por tus servicios profesionales. Bueno, que acá lo vamos a hacer como factor, ¿no? Como el factor de trabajo. Y Ofrecer así mis como eso, servicios. eh, claro, por eso, lo que pasa es que hay que distinguir entre el mercado de bienes o de productos y el mercado de factores. Ojo, ¿eh? Cuando hablamos de un bien servicio, son mercados de productos. Pero aquí estamos hablando de mercado de factores. Ahí vamos a hablar de trabajo, naturaleza, capital. Esto vamos a ir explicando justamente. Pero bueno, luego de esto tenemos la etapa del consumo, que como ya se ha explicado, se refiere al uso, a la utilización de los bienes y servicios. Es aquí donde se da la satisfacción de la necesidad. Pero nosotros sabemos que las necesidades son ilimitadas, entonces hay que seguir, esto se va a repetir, este proceso se va a repetir. Entonces, para seguir consumiendo hay que seguir produciendo. Y para producir necesitamos maquinaria, herramientas, insumos, materias primas. Pero esto en el tiempo se va acabando. La maquinaria se va desgastando, se va depreciando, los insumos, materias primas se van acabando. Entonces necesitamos reponer eso, necesitamos incrementar ello. Y esto se va a dar en la etapa de inversión. O sea, en resumen, la inversión básicamente es dotarnos de capital, un capital físico, que es justamente lo que he mencionado, la maquinaria, las herramientas, etcétera, el capital. Y así, ¿no? Esto se va a ir repitiendo. Ya dijimos producir, crear, elaborar, fabricar. Dijimos circulación, traslado al mercado, distribución, pago factores, etcétera. Consumo, el uso y la inversión, que es la dotación del factor capital. Voy a adquirir un capital físico, voy a invertir en algo justamente, capital. Y aparte se cumple una identidad famosa que te dice que, ¿no? Si la, esto vamos por un costado, ¿no? Se cumple que la inversión debe ser igual al ahorro. O sea, la inversión que se hace en toda la economía
coincide justamente con todos los ahorros. Por ejemplo, yo quiero comprar maquinaria por valor de 100.000. Entonces, tengo que haber ahorrado los 100.000. Pero también puede darse que yo solamente haya ahorrado 70.000. Entonces, ¿cómo conseguiría los otros 30.000? A ver, ¿qué harían ustedes? Préstamo, préstamo. Claro, ¿no? No, Robo. no vas a ir Gota, ahí a su compañero quiere asaltar el banco, dice, ¿no? Bueno, pero lo normal es que pidas un préstamo. Entonces, gota, gota. y bueno, hay diferentes modalidades, ¿no? Pero lo mejor es usar el sistema financiero, no lo informal. Pero sea por una vía o por la otra, el préstamo es dinero también de otras personas, son ahorros de terceros. Entonces, sumo mis ahorros, los ahorros de otros, y eso, o sea, de todas maneras se va a cumplir siempre esa igualdad de que los ahorros van a coincidir con la inversión. Esto de aquí. Y bueno, hoy día de todo este proceso vamos a hablar básicamente de la producción, aunque también vamos a tocar algo de la circulación, de repente como una introducción, porque en sí la próxima clase vamos a hablar netamente del mercado, así que más nos vamos a centrar en la producción. Ahora, está. Vamos a ponerlo, bueno, vamos a aplicarlo por acá. Vamos a aplicarlo por acá. Mira, la producción ya dijimos que es crear, elaborar, fabricar, etcétera. Pero también podemos entender la producción como un input-output, o sea, hay una entrada y una salida. Desde el proceso más simple hasta el más complejo cumple esto del input y output. A ver, por ejemplo, yo quiero producir camisas. Entonces, ¿qué necesito? Díganme ustedes, quiero hacer camisas, ¿qué necesito? La tela. La, Plata. Ya La materia necesito prima, tela, necesito, bueno, en general, insumo materias primas, ¿qué más? la saber mano hacer de obra. camisas. Bueno, claro, necesito a alguien que haga las camisas, Mano de tenga obra. esos Mano de obra. conocimientos, ¿no? Claro, los trabajadores, los obreros textiles. Necesito maquinarias también, máquinas de coser, un taller de repente, ¿no? Muy bien, etcétera. Entonces, Los todo planos. eso se combina, o sea, ese es el input, lo que entra, ¿no? Eso se combina en el proceso productivo y el resultado son justamente las camisas, pues el output, esa es la salida. Como te decía, entran factores, salen productos. Ahora, a veces también vamos a utilizar la letra Q. Cuando hablamos de producción, vamos a usar la letra Q por quantum, a que se refiere a la cantidad de unidades producidas, la Q, el quantum, la cantidad. Entonces, repito, desde el proceso más simple hasta el más complejo siguen esto. Claro que hay otros procesos que pueden ser más largos, con más etapas, pero la idea es la misma. Vaya a producir, no sé, computadoras, celulares, satélites, o vaya a producir jugo de naranja, la idea es la misma. Tengo los factores y sale el producto. Ahora, esto mismo lo podemos expresar como una función de producción. Y podemos decir que Q está en función justamente de los factores. O sea, mi empresa o las empresas van a producir más o menos dependiendo de cuántos factores. No está en función, es como decir que depende de los factores. Entonces, ¿cuáles son los factores productivos? Hay varios. Hoy día vamos a centrarnos en los factores clásicos, que son el trabajo, la letra L, la naturaleza, la N, y el capital, la letra K. Pero hay otros más, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de la empresa o habilidad empresarial, cuando hablamos del Estado, incluso hay factores
que se han estudiado después, por ejemplo, capital humano, etcétera. Pero hoy vamos a centrarnos en estos factores, trabajo, naturaleza y capital, ¿no? Esto de aquí, los factores clásicos, repito, trabajo, naturaleza y capital. Ahora, ¿qué entendemos por factor trabajo? El trabajo se refiere al esfuerzo físico, mental que realizamos los seres humanos, que realizamos justamente los trabajadores. El trabajo es un acto consciente, quiere decir que los animales no trabajan y lógicamente implica un sacrificio. Ahora, cuando hablamos del trabajo, lo denominamos el factor activo de la producción. ¿Por qué activo? Porque es el trabajador o somos los trabajadores los que transformamos la naturaleza en bienes y servicios. Mientras que la naturaleza justamente vendría a ser el factor pasivo, o sea, el que recibe la transformación. Sí, dime el Profe, ISR, ¿no? profe, Sí, los animales no pueden ser, dice. Solo no, o ser sea, humano. Pero si, imagínate un caballo está jalando una carreta, no hace un esfuerzo físico. claro, ahí está, muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Por ejemplo, el caballo puede jalar una carreta, el buey puede jalar el arado, el gallo canta temprano para que te despiertes y vayas a estudiar, pero ellos no lo hacen conscientemente. O sea, no es que el caballo dice, ah, hoy día me toca chambear y tengo que hacer bien este trabajo, Hay que ¿no? No chambear es el que el caballo. gallo dice, claro, ¿no? No dice que el gallo no dice, voy a levantarme tempranito para cantar a la hora. Ellos lo hacen instintivamente. En cambio, nosotros sí lo hacemos conscientemente. Tú cuando salgas a trabajar, ¿no? Cuando seas profesional, te vas a levantar temprano. Como dice la canción, muchachos provincianos, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos a trabajar, ¿no es cierto? Por Entonces ya dinero, estoy no ser pensando flojo. que, ahí está, ¿no? La canción, entonces yo ya estoy pensando que estoy yendo a trabajar, ¿no? Los seres humanos no, justamente, ¿qué nos distingue? Hay varias cosas, ¿no? Que nos distinguen los animales, y una de ellas es la conciencia. Pero bueno, para terminar con este punto, aunque a algunos pareciera que no tienen conciencia, ¿no? Pero bueno, esa es otra cuestión. Ahora, volviendo a este punto, como le decía, el trabajador realiza la transformación. La naturaleza es transformada, es pasiva. Cuando hablamos de la naturaleza, lógicamente nos referimos a los recursos naturales en su estado original. Por ejemplo, estamos hablando de los bosques, estamos hablando de las tierras, estamos hablando del agua, ¿no? Aunque también tenemos los no renovables, el petróleo, los minerales, el gas natural, etcétera, ¿no? Pero como te digo, cuando todavía no han sido transformados, cuando todavía no han sido extraídos, cuando se encuentran en su estado original, justamente. Entonces, eso es sobre activo y pasivo. Ahora, cuando hablamos del capital, también se le conoce como factor auxiliar, porque justamente ayuda, auxilia al trabajador. Por decir, ya, yo quiero hacer carpetas, quiero hacer muebles. Entonces, ¿qué necesito? Si quiero hacer carpetas, ¿qué necesito? Un árbol. Madera, madera. Bueno, necesito maderas en sí, pero esa madera justamente Hierro. la sostengo en los árboles. Entonces, vamos los trabajadores, talamos los árboles, ¿no? Tumbamos los árboles, talamos los árboles, los dejamos como planchas de madera y luego eso también lo transformamos los trabajadores en carpetas, en muebles. Entonces, el bosque es la naturaleza, que es transformada por el trabajador. Trabajador es el factor activo. Ahora, cuando nosotros talamos los árboles, ¿no? Por decir que tú vas al campo a talar los árboles, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Con tus propios brazos? Motosierra. Chete. Clavos. Claro, no, no vas a ir pues tipo el increíble Hulk, ¿no? Y arrancar los árboles de raíz, no lo vas a triturar con tus propias manos.
Tú necesitas de repente una motosierra, de repente un serrucho, un hacha, en fin, ¿no? O de repente ya una excavadora para que saquen los árboles, ¿no? Pero no lo vas a hacer solamente con tu factor de trabajo. Entonces tú te estás ayudando, te estás auxiliando con estas maquinarias y herramientas que son el factor capital. Ahora, ojo, hay también varios tipos de capital, varias definiciones, pero esto que estamos hablando hoy es el llamado capital físico. Ah, acá su compañero dice, profe, yo sí lo saco con mis brazos. Ahí está, de repente, su compañero es como el increíble Hulk, ¿no? Pero normalmente vamos a necesitar las herramientas, el factor capital. Ahora les decía que el capital estamos entendiendo como capital físico o también se conoce como capital productivo, porque también tenemos la definición de capital financiero, capital monetario, que es el dinero básicamente, que es lo que está aquí al final. Pero nosotros estamos hablando del capital que entra directamente a la producción, o sea, que lo uso directamente para producir. En el caso de las máquinas, herramientas, equipos, eso sería capital fijo, y en el caso de los insumos, materias primas, eso sería capital circulante. Y todo eso junto se llama capital físico. Ahora, lógicamente están relacionadas, pues porque yo necesito dinero para comprar maquinarias, materias primas, pero el dinero como tal no entra a la producción, o sea, no es que yo agarro monedas, billetes y los meto a producir, no, lo que uso es la maquinaria, la materia prima, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando ponemos la letra K, nos referimos a eso. Ah, no, no es la K de Keiko, ah, Keiko, acá están que hacen la publicidad, no, es la K de factor capital. ¿Hasta acá alguna consulta? Clarísimo. Muy bien. claro, como el Ahora, agua del otra, río Rímac. no está más clara que el agua del río Rímac, pero en la época colonial, pues, ¿no? Cuando era cristalina, no, no me digas que de ahora. Pero bueno, para redondear este punto, aparte de estas denominaciones, también tenemos otras, ¿no? Por ejemplo, se dice que el trabajo y la naturaleza son factores originarios, mientras que el capital es un factor derivado. Entonces, es un poco de lo que ya expliqué, ¿no? Lo que hablamos hace un momento. Luego en el trabajo, te dije que tú tienes la capacidad física y mental. La capacidad física es el famoso quinto dedo. O sea, tú llegas a este mundo con capacidad de manipular herramientas, instrumentos, lo que nos diferencia de los animales. Y mentalmente lo que hablábamos con su compañero, la conciencia, la capacidad pues de entender que estás realizando un trabajo. Y con la naturaleza algo similar. O sea, originalmente ya, o sea, no es que se ha hecho algo adicional, sino que simplemente cientos de miles de millones de años de desarrollo de la materia han hecho que la naturaleza se encuentre en el estado actual, en el estado en el que está. Por ejemplo, cuando hablamos del gas natural o cuando hablamos de el petróleo, eso se denominan combustibles fósiles, ¿no? Porque En ya, estado gaseoso, profe. claro, pero eso, ¿cómo se ha generado? Se ha generado pues con miles de años de restos fósiles que se han ido acumulando. O sea, lo que voy es que no ha habido otra actividad adicional. Ha sido algo original, justamente. A diferencia de el capital, pues, porque el capital es derivado de que de los otros factores. O sea, ¿quién produce la maquinaria? ¿Quién produce el serrucho? ¿Quién produce la motosierra? No caen del cielo o no emergen de la tierra. Son producidos por los seres humanos, usando justamente también la naturaleza. O sea, en conclusión, el capital ha sido generado por los otros factores, fundamentalmente, claro, el trabajo. Bien, a ver, por acá creo que hay unas preguntas o algunos comentarios. Están acá con las discusiones electorales. Ya bueno, no sé si ustedes votan, muchachos, pero si alguno vota, pues
trate de hacerlo lo mejor posible, informado, ¿no? Siempre más información debería ser mejores decisiones, ¿no? Eso, por ejemplo, en economía lo vemos también cuando hablamos de la información perfecta. Se tiene que, mientras uno tenga, o sea, lo ideal siempre sería tener toda la información, pero nadie lo va a tener. Entonces, más hay que buscar acercarse, ¿no? A la mayor información posible. Bueno, profe, ¿por qué un recomiende? Dicen por acá. No, bueno, eso ya es, como dicen, el voto es individual, pero lo que yo te recomiendo, claro, sí son eh, esto de la información. Si es que alguno de ustedes va a votar, claro, ¿no? Ahora que lo que sí yo no le encuentro mucho sentido es que hay una frase que se le atribuye a Einstein, ¿no? Algunos dicen que no lo dijo él, pero bueno, hay una frase que se atribuye a Einstein, que dicen que, ¿cuál es la definición de locura? Decía Einstein. La definición de locura es querer que las cosas sean diferentes haciendo lo mismo. O sea, querer que los resultados sean distintos cuando haces exactamente lo mismo. Y es lógico, ¿no? Porque, claro, si yo hago lo mismo, va a pasar lo mismo. Bueno, eso también es importante porque hay gente que pues, a veces se queja, no, no, mira las cosas y sigue haciendo lo mismo, sigue votando por lo mismo, etcétera, ¿no? Ese sí podría ser un consejo que les podría dar a los que van a votar. Pero bueno, ¿qué se gana? Ayer. Bueno, entonces, ahora para continuar. Entonces ya saben, ¿no? Trabajo activo, ingreso pasivo, capital auxiliar, o también tenemos originarios y derivados. Ahora, sobre la empresa y el Estado vamos a hablar más adelante. Hay otras clases donde desarrollamos esos puntos. Mm, pero eh, digamos, podemos hacer una rápida mención, quizá. Por ejemplo, en el caso de la empresa se dice que es el factor organizador o factor coordinador también, ¿no? Porque, pues, en una economía como la nuestra, una economía de mercado, quien justamente hace que estos factores se pongan en movimiento, digamos, es el empresario. O sea, tú puedes tener buenas tierras, buenos trabajadores, buenas maquinarias, pero si no hay alguien que organice, promueva, digamos, esa producción, lo mismo que nada. Y en el caso del Estado se le conoce como factor regulador, como factor estabilizador también, porque, claro, el Estado directamente no produce, pero con las normas, con las leyes que da, puede favorecer la producción o a veces también perjudicarla. Por ejemplo, si quiere favorecer la producción, puede dar algunas normas de incentivos, por ejemplo, subsidios o de repente darle facilidades a las empresas para que puedan sacar sus productos, etcétera. Aunque a veces también restringe, por ejemplo, cuando sube los impuestos, encarece la producción, pues también se produce menos. Pero como les digo, eso ya vamos a desarrollar con más detalle. Y hablando ahora sobre el pago, la retribución, dijimos el trabajo, el salario, la naturaleza, la renta y el capital interés. Estos son los pagos, o bueno, de todos en general, ¿no? Pero sobre todo estos son los pagos que se dan en la etapa de distribución. No dije distribución, pago los factores ya de estos pagos, de estas retribuciones es que estábamos hablando. Listo. Vamos a desarrollar ahora más sobre el factor trabajo. Bueno, trabajo recibe un salario, dijimos, que puede ser un salario nominal o un salario real. El salario nominal se refiere básicamente a la cantidad de dinero que, que van a pagar, lo que estás recibiendo. O sea, este salario nominal está en unidades monetarias, está en dinero. ¿Ya? Esto está en dinero, en soles, digamos, ¿no? En cambio, el salario real se refiere a lo que tú puedes comprar, las cantidades que puedes adquirir con tu nominal, o sea, se expresa como capacidad adquisitiva. Este de aquí, se expresa como
capacidad adquisitiva. Esta de acá. A ver, para que se entienda mejor. Supongamos que tú ganas 5.000 soles. Entras a trabajar, te pagan 5.000. Entonces, 5.000 sería tu nominal. Ya, en economía solemos ponerlo este W mayúscula nominal. Entonces, este W mayúscula va a ser 5.000, ¿no? De repente, pues al principio ganas un poquito menos o después ganes más, ¿no? Pero la cuestión es que el monto que te están dando, ese dinero, ese contante y sonante, ya, esos son los 5.000. Ahora, con ese dinero tú vas a comprar bienes. Ah, acá me preguntan, ¿rédito es una retribución? Mm, claro, pero el rédito generalmente es una retribución a un factor financiero, un factor de capital monetario, ¿no? Por ejemplo, lo que yo recibo por poner o sea, si yo pongo mi dinero en un banco, por decir, claro, se le llama interés, pero a veces para diferenciar el interés que yo pago con el interés que yo recibo, se usa esos términos, ya a la pregunta acá de Pedro. O sea, muchas veces se dice rédito a lo que yo gané por poner mi dinero del banco, pero ese es capital financiero, ¿ah? No es capital productivo. Y acá me dicen, pues son 930 soles para empezar. Ya, a ver, vamos a hablar de eso en un momento, ¿ah? Sobre los 930 que dice su compañero. Profe, ¿rédito no es la tasa de interés? No, o sea, la tasa de interés es una tasa pasiva, una tasa activa, pero el dinero, la cantidad que tú recibes, porque tasa es un porcentaje, pero en cantidad se le suele llamar rédito, lo que yo obtengo por decir por mi dinero. Por si puse 1.000 y me dieron 1.100, en interés sería 10%, ¿no? La tasa hubiera sido 10, pero lo que yo estoy obteniendo como rédito serían 100 soles. Pero repito, todo eso es más que nada de capital financiero. Acá todavía estamos hablando de producción, capitales físicos. Ahora, volviendo a lo del salario. Entonces te dije, nominal tu dinero, los 5.000. Ahora, el real es lo que yo puedo comprar. Supongamos que yo quiero comprar camisas y el precio de la camisa está 100 soles. Entonces, cuántas camisas podría comprar con mi salario nominal, con los 5.000? Ah, díganme ustedes. 50. Es la 50, profe. Bueno, está facilito, ¿no? No es física Puedo comprar 40 nuclear, también, no profe, y me es. sobra plata. Claro, pero por eso. Digamos que tú todo quieres comprar de camisa, lógicamente sería 50, ¿no? Allá, No, full camisas, 50, profesor. 90 dicen por acá, no, 50. Se ha equivocado en digital, ¿ah? No, no me asusten, muchachos. 50, pues, es bien fácil. ¿Cómo has sacado los 50? Has dividido los 5.000 entre 100. Entonces, en general, si el salario real le llamamos W minúscula, entonces esto sería el W mayúscula entre P. O sea, para cualquier valor, ¿no? Eso sería W mayúscula entre P. En este caso, claro, teníamos los 5.000 entre 100. 50 unidades por salario. O sea, mi salario equivale a 50 unidades del producto, a 50 camisas en este ejemplo. Ahora, acá hemos puesto un ejemplo sencillito, pero muchas veces se suele hacer con la canasta básica, que más o menos tiene un valor de 450 soles, aprox, ¿no? Entonces, por decir, ¿cuántas canastas básicas puedo comprar con mi salario, ¿no? ¿A cuántas canastas básicas equivale lo que estoy ganando? Ahora, alguien podría decir, una vez un alumno me decía, me dijo, profe, pero
Bueno, pues está bien para el examen, me dice, ¿no? Nominal, real, pero sí, cuando yo trabaje, lo que me interesa es que me paguen, profesor, ¿no? Lo que me interesa es que me paguen y, lógicamente, que me paguen bien, ¿cierto? Entonces, como que no le daba mucha importancia a esta diferencia, pero en sí es muy importante. ¿Por qué? Porque tú puedes estar ganando el mismo nominal. De repente, el año pasado te pagaron 5.000, este año te pagan 5.000, el que viene también te pagan 5.000. Entonces tú piensas que estás ganando lo mismo, pero en realidad, en términos reales, justamente, no, no estás ganando lo mismo, estás ganando menos. ¿Por qué? Porque los precios generalmente suben, ¿no? O sea, se supone que pueden subir, pueden bajar, pero mayoritariamente los precios suben. Entonces, cuando este precio sube, este real va a empezar a bajar. Quizá como en el Perú la inflación ha sido baja, no se siente tanto, pero si tú ves en los años, sí, te das cuenta. Por ejemplo, en este caso, ponte que los precios se duplicaran. Ponte que el precio de las camisas, que era 100, ahora pasara a 200. Entonces, lógicamente, ya no podría comprar 50, sino solamente la mitad. Y bueno, de repente en camisa no es tan importante, pero si hablamos de alimentos, si hablamos de transporte, se siente más todavía, ¿no? Claro, su compañero me dice, profesor, pero yo puedo dejar de comprar camisa, me pongo mi polito nomás. Claro, pero no solamente es un producto que aumenta, sino la mayoría de productos. Entonces, la idea es no solamente que tú tengas un buen nominal, sino que se mantenga tu salario real. Y aparte de todo esto, tenemos el llamado salario mínimo legal o conocido como sueldo mínimo. Salario mínimo legal o sueldo mínimo. ¿Qué cosa es el sueldo mínimo? Su mismo nombre te dice, es lo mínimo que legalmente te tendrían que pagar por una jornada completa, por trabajar una jornada completa. Pregunta, ¿cuánto es una jornada completa? ¿Alguien sabe? 48 horas semanales. 48 horas. Claro, 8 horas me dicen por acá en el interno. Claro, las 8 horas laborales, ¿no? Si Horas son diarias. 5 días, claro, dependiendo, pues, ¿no? Si son 5 días, son 5 por 8, 40, y si son 6 son 48. O sea, lo máximo, tu tope, serían las 48 horas a la semana. Bueno, también puedes trabajar más, pero te tendrían que pagar horas extras. Entonces, repito, la jornada es de 40 a 48 horas semanales. Entonces, si yo trabajo eso, lo mínimo mínimo que me pueden pagar por ley es ese sueldo mínimo que lo establece el gobierno. Pregunta, ¿cuánto es el sueldo mínimo en el Perú? Actualmente, ¿cuánto es el sueldo mínimo? 1030, ¿no? A ver, 1.030 dice su compañero, 1030, otros 1030. 1.030, ¿alguien más? Con seguro, sin seguro, profe. No, o sea, ya con todo, po. Es 1.130, ojo, no es 1.030, es como me ponen acá al interno, efectivamente es 1.130. Este de acá, 1.130. El último incremento con Dina Boluarte, el anterior fue con Castillo, a 1.025 estaba con Castillo, ¿no? Antes de eso no llegábamos ni a los 1.000 soles. Ahora, pese a estos incrementos, estos dos incrementos que te cuento, el Perú, si tú ves los datos, mira lo que está acá, el Perú tiene uno de los sueldos mínimos más bajos de la región. Parece la tabla de clasificación al Mundial de Fútbol, estamos casi al último. Entonces, no es verdad algunos que dicen que los salarios del Perú son muy altos. Yo he escuchado a algunas personas, políticos, hasta economistas, o ahora en las elecciones, pues, ¿no? No, nunca falta alguien que es de repente más
digamos, que está más por el lado de las grandes empresas y que dicen eso, ¿no? Algún candidato lo escuché decir, no, que los sobrecostos laborales, ¿no? Que el Perú ganan mucho, pero eso no es cierto. Por el contrario, la gente trabaja muchas horas y como tú ves, pues a la Junta está cobrando ese mínimo. Entonces, por acá me dicen, debería ser 3.000 soles, me dicen. Bueno, ¿cómo se determina eso? Eso se determina en el Consejo Nacional del Trabajo. Ahí los representantes de los empresarios, la CONFIE, por ejemplo, se reúnen con los representantes de los trabajadores, los sindicatos. Y también está el Estado, lógicamente, que trata pues como que de intermediar, como que para que llegue a un acuerdo de consenso. Pero en última instancia es el gobierno el que dice ya se va a subir. Por ejemplo, cuando subió Castillo, ya no le preguntó a los empresarios, ¿no? Agarró y lo subió. Bueno, lo ideal es hacerlo concertando, conversando, pero a veces los señores empresarios no quieren, entonces pues ya el presidente agarró y lo subió, ¿no? Porque estaba muy rezagado, o sea, como te digo, si con los incrementos nomás estás casi abajo, antes estaba pues casi al final. Pero entonces así es que se determina, ¿no? Porque bueno, acá hay algunas preguntas que me hacen al interno, pues no sé si todos lo verán, pero por ejemplo, algunos me preguntan si podría subir o cómo tendría que subir. Entonces, así lo hacen. Generalmente uno de los criterios es justamente la inflación, el costo de vida. Lo que hablábamos hace un rato, si los precios van subiendo para que los trabajadores no pierdan su capacidad de compra, también subirle el nominal, que un poquito no va a ser exacto, pero más o menos vaya de la mano. Ahora acá dice, profesor Acuña ofreció 2.000 soles. Bueno, es que en realidad tú puedes ofrecer, pues yo puedo ofrecer 10.000 soles de repente, ¿no? Pero hay que ver también cómo se va a financiar eso, ¿no? Luego te digo, no es solamente que a mí se me ocurre, sino que se tiene que hacer todo un estudio. Pero de que está rezagado, ¿no? O sea, sí, más o menos al ojo, como quien dice, está bien rezagado. O sea que por ahí, no sé si hasta 2.000, pero por ahí debería tener algunos hablan de 1.500, ¿no? Depende un tanto más. Profe, Sí, ¿el dime. salario real de las estadísticas o nominal? No, no, esto es nominal. El salario mínimo se establece en nominales. Ah, profe, hay que sacar el nominal, pero a ver si estamos ¿Qué? últimos. ¿Está bien? Ah, no, pues, pero si lo sacas en real, mira, si lo sacas en real, claro, podría de repente mejorar un poquito porque hay otros países que O tienen más empeorar, profe. inflación. No, o sea, comparado me refiero con otros países. Porque, por ejemplo, no sé, pues Bolivia, ¿no? Ya, bueno, Bolivia sería un caso extremo, pero Bolivia los precios también han aumentado mucho en los últimos meses. Entonces, claro, o sea, para la simple, o sea, 1.000 dólares en Perú, por decir, o 300 dólares en Perú no es igual que 300 dólares de Bolivia. O sea, en Bolivia con 300 dólares tú compras más cosas, ¿no? Pues te digo, no es tan, o sea, no va a ser exactamente lo mismo nominales y reales, pero te puede dar una idea, claro, cómo vamos, de cómo estamos. Allá no clasificó Bolivia, dicen por acá. A ver. Profesor, ¿Alguna otra profesor, consulta? Sí, dime, profesor, Carmen. disculpe, en el salario real ya está incluido tipo el salario descontándole el seguro y todo eso. No, este es el monto bruto, como se dice. O sea, en este ejemplo, ¿no? El 1.130 el bruto se refiere al total. Claro, sobre eso le quitan, el seguro ya lo han quitado, o sea, porque el seguro lo paga directamente el empleador. Lo que sí se le tendría que quitar es las pensiones, que es 13%. Entonces, acá le vas a descontar las pensiones y eso es lo que te van a dar, ¿no? Claro que con eso tampoco es que vas a vivir, porque ya ponte que de pensiones se va 130. Bueno, 130, hacia más o menos, ¿no? No estoy calculando exactamente, pero ponte que más o menos, ¿no?
que 13%, o sea, por ahí salga, ¿no? Entonces, si fuera 130 te quedaría 1000, pero de esos 1000 tienes que descontar todavía los otros impuestos que tienes que pagar. Uno paga, por ejemplo, impuesto a la renta, también hay tributos municipales, en fin. Entonces, neto, neto también no te va a quedar los 1130 ni siquiera los 1000, te va a quedar menos. Luego te digo que en sí también esto es bajo porque, y apuérdate que de neto te quede 900 soles. Una persona que paga un alquiler ahí nomás ya se fue casi tres cuartas partes. Ahora, tampoco hay que irnos al otro extremo, pues, porque un extremo es que esto sea muy bajo, ¿no? Y el otro extremo es ponerlo demasiado alto que ya las empresas no lo puedan pagar. Sobre todo la micro pequeña, porque la grande podría pagarlo, pero tampoco va a querer, ¿no? Van a presionar. Entonces tiene que buscar un monto que más o menos sea manejable, ¿no? Que permita al trabajador mantener su capacidad de compra, lo que tampoco perjudique demasiado a las empresas. Ese es el tema ahí. Ah, la pensión de alimentos, dicen por acá, ¿no? Claro, ¿no? Cuando tienen pensión de alimentos les descuentan también, lógicamente, ¿no? No, pero a ver, acá hay unas preguntas, a ver, voy a reiterar, ¿ya? Porque creo que no está quedando claro. El nominal, a ver, voy a retroceder aquí. El nominal es cantidad de dinero, 5000, 4000, 1130, lo que fuera, pero es cantidad de dinero. Real es lo que compro con eso. O sea, porque creo que por las preguntas que veo aquí, como que hay un poquito de confusión. O sea, no es que, creo que están pensando que real, nominal es el total y real es con los descuentos, no. Si sea más o menos, si es dinero, es nominal. Real es lo que compro. Ahora, obviamente, si me descuentan mucho, lo que voy a poder comprar también es poco, pues. Es ahí donde se relacionan. Por eso, justamente cuando suben los precios, generalmente te aumentan el mínimo para que tu nominal sea un poco mayor. O no ni siquiera mayor, para que se mantenga simplemente. Bueno, ¿alguna otra consulta? O sea, profe, no me suben, se mantiene nomás. Claro, en términos reales se mantiene. El número está aumentando, el número, pero si los productos son más caros, ya ponte que yo te duplico el sueldo. Ponte que yo soy tu empleador, te duplico el sueldo, pero a la vez los precios se duplican. No es lo mismo que nada. Entonces habla justamente de la deficiencia de nominalidad real. Y bueno, vamos a pasar ahora de los aspectos demográficos del trabajo. O sea, a ver, ¿qué cosa es esto? Para explicarlo en sencillo. Eh, Nosotros queremos saber cuál es la fuerza laboral del Perú, cuál es el factor trabajo del Perú, diríamos. O sea, como concepto sabemos que es el trabajo, pero en sí, yo quiero saber con cuánta gente contamos para producir en el Perú. Entonces, ese dato me lo va a dar el INEI. Entonces, el INEI me va a decir, pero, o sea, esto de acá lo va a calcular el INEI. INEI. Pero, ¿cómo lo va a sacar el INEI? ¿Cómo lo va a determinar? Ya, el INEI va a partir de la población total. Esta es la población total. Pregunta, ¿quién sería la población total? ¿Serían todos los peruanos? Sí, sí, profe, todos. ¿Todos los peruanos o Que todos los vivimos que en viven Perú, en el Perú? todos los peruanos que viven en el Perú. Claro, o sea, no son solamente los peruanos, son en sí todos los que viven en el Perú. O sea, los extranjeros también están incluidos, los venezolanos, otros extranjeros están incluidos. En general, a esto se le llama residentes, o sea, los que ya están aquí de manera permanente, residentes. Entonces, a esta población total la vamos a dividir en dos. Tenemos la población en edad de trabajar y, lógicamente, la que no está en edad de trabajar.
Ahora, ¿cuál es la edad, digamos, a partir de la cual puedes trabajar legalmente? ¿Alguna idea? Y seis. 18. A ver, por acá me dicen 16, 18, 10 años. No están mirando la PPT, cree usted. 35, 35. 35. No, ya ese 35 ya no tienes que, o más bien tienes que votarlo porque trabaja. Ya mira, la edad oficial, legal, a partir de la que se puede trabajar son los 14 años. De 14 años a más. Claro que como eres menor de edad, necesitarás autorización de tus padres, pero podrías trabajar a partir de los 14 años. Claro, si te contratan, tampoco la empresa está obligada a contratarte, pues si te quieren contratar, lo pueden hacer. Ya con 18 no necesitas la autorización, pues ya eres mayor de edad. Antes, décadas atrás, la mayoría de edad era los 21 años. Y en parte creo que mejor, porque ahorita los muchachos ya van a votar mañana y están votando por los TikTokers, lo que le dicen los TikTokers, bueno, en fin, pero eso era antes, ¿no? 21 años, ahora 18 mayoría de edad y trabajo 14 años, ¿no? De 14 años o más. Y lógicamente los que tienen menos de eso no estarían en edad de trabajar. Tu hermanito de 2 años ya no va a trabajar, pues, o todavía no va a trabajar. Ah, por eso antes votaban solo los hombres. Bueno, eso sí es algo que se ha superado, claro, ¿no? Se ha ido, digamos, ha ido cambiando para bien, lógicamente, porque si nosotros revisamos justamente, ¿no? Si tú ves estos datos del INEGI, lo que estamos hablando, la mitad de la población y la mitad de la fuerza laboral son mujeres, hasta un poquito más. Entonces, como decía alguien, las mujeres sostienen la mitad del cielo, decía Mao Zedong. Entonces, tú no puedes prescindir de la mujer en una sociedad, al contrario, la mujer es un factor muy importante en nuestra sociedad. Quizá el más importante, ¿no? Si lo vemos por el lado de las madres. Entonces, bueno, antes son cosas que se han ido superando, ¿no? Como dice su compañero, claro, antes solamente votaban los hombres, pero ahora votan los hombres y las mujeres. Y eso está bien, ¿no? Eso, esas son justamente las conquistas democráticas que se dicen, ¿no? O sea, cómo la democracia se ha ido ampliando en el tiempo. Aunque lamentablemente también, pues, estos políticos que tenemos ahora sacan leyes que han ido restringiendo nuestras libertades democráticas. Pero bueno, eso ya lo hablaríamos más quizá en un curso de cívica. Así que voy a continuar con esto de acá. Bien, entonces ya sabemos que son los 14 años. Ahora, dentro de la población de edad de trabajar tenemos dos. Tenemos la PEA y la PEI. La PEA es la famosa población económicamente activa, y la PEI es la población inactiva, o no PEA también le llaman, inactiva. Ahora, ¿quiénes son la PEA? Son los que trabajan, o sea, están ocupados, ¿no? Tienen alguna chamba, como quien dice, son los que trabajan, o de repente no trabajan, pero buscan trabajar. A eso se le llama desempleo abierto, por si acaso. Desempleados, desocupados, pero desempleo abierto. ¿Y qué es el desempleo abierto? Repito, son los que no trabajan, o sea, no perdieron su empleo, pues, o de repente no han tenido un empleo, pero están buscando. Sí, buscan. O sea, pues, estás preguntando a las empresas si hay trabajo, estás presentando tus documentos, quieres laborar. En cambio, los de la PEI, los inactivos, estos no trabajan,
no trabajan, pero tampoco buscan trabajar. No trabajan y no buscan. No quieren chambear. Ejemplo típico, Keiko, los Keiko. estudiantes. Ustedes, por ejemplo, ¿no? Usted. Claro, he tenido algunos alumnos que estudian y trabajan, pero la mayoría no. La mayoría de ustedes solo se dedica a estudiar, no están trabajando. Y tampoco están buscando trabajo, o sí, no están buscando. Ahora un alumno me dijo, profe, pero si no hay ingreso, ahí sí me van a mandar a trabajar. Ya, eso es otra cosa, ¿no? Pero actualmente no estás trabajando y no estás buscando. ¿Por qué? Porque te estás dedicando a estudiar y está bien. O sea, eso es, ¿no? Bueno, tu familia, tú, pues han acordado eso, tienen los medios también, felizmente, y ya, o sea, es lo mejor que puedes hacer en este momento en tu vida, dedicarte a estudiar. Pero obviamente por esa actividad ya no estás trabajando. Entonces, el típico ejemplo es los estudiantes. Otro ejemplo serían las amas de casa, tu mamá. De repente tu mamá estaba trabajando, pero se enteró pues que quieres postular a la uni, te quiere apoyar. De repente dijo, mira, mijito, mijita, quiere ir a la uni. Yo sé que ahí hay mucha competencia, entonces yo me voy a dedicar a la casa para que él se dedique solo a estudiar. Por eso tú pues ni lavas tu plato, tú ni barres tu cuarto, por último ni tienes tu cama, porque tu madre está haciendo todo eso, porque piensa que estás estudiando, ¿no? Y me imagino que eso es lo que estás haciendo. O por ejemplo los jubilados, ya, ese es un caso, ¿no? Los jubilados pues ya en su momento han laborado, pero ahora ya han dejado de trabajar y tampoco van a buscar. Entonces todo eso son inactivos. Aunque también podemos combinar o podemos subdividir, mejor dicho, entre los inactivos plenos y el desempleo oculto. Los ejemplos que he dado son inactivos plenos, o sea, no trabajan, no buscan y no desean tampoco trabajar, al menos por el momento, no desean trabajar. Claro, los famosos ninis son inactivos, ¿no? Aunque hay algunos también que se quieren trabajar, pero no consiguen trabajo. ¿Y eso dónde estarían? En desempleo oculto. Estos de desempleo oculto no trabajan, no buscan, pero sí, sí, en el fondo desean trabajar, sí desean. Y ahí viene algo que me están preguntando aquí también por el chat, ¿no? Por acá había una pregunta y me decía, profesor, pero siempre, o sea, como decir que los puestos de trabajo coinciden con la gente que desea trabajar, ¿no? Me preguntan si el trabajo sobra o falta en el Perú, me dicen, ¿no? Mira, generalmente hay más gente disponible para trabajar que puestos de trabajo. Entonces, eso conlleva que esas personas no puedan conseguir empleo. O sea, no creas que el que no tiene trabajo es porque va o no, no necesariamente, ¿eh? O sea, es porque de repente, pues, no sé, hay 50 ingenieros, pero hay una obra o hay obras que necesitan solamente 30 ingenieros y a los otros, pues, no van a conseguir hasta nuevo aviso. No es solo por falta de capacidad. Ahora, de ese grupo que no coincide, hay gente que deja de buscar, se desaniman. Esos son justamente los del desempleo oculto. A esto también le llaman desalentados a los del desempleo oculto. Entonces, como temporalmente han dejado de buscar, entonces no los puedo poner como desempleo abierto, porque para desempleo abierto tienen que estar buscando. El INEI hace encuestas, pregunta, ¿usted tiene trabajo? No, ¿está buscando? Sí, ya, entonces lo ponen en desempleo abierto. No, entonces eres un inactivo, ¿no? Y te pregunta, pero tú si quisieras trabajar, sí, sí quiero, pero bueno, no he conseguido, he dejado de buscar, ya, desempleo oculto. Justamente se llama oculto porque son desempleados, pero que no los registro en la PEA. ¿Se entiende ese punto?
Entonces, es eso, ¿no? Por acá dicen, profesor, estudiar también es un trabajo. Y claro, o sea, estudiar lógicamente implica un esfuerzo, pero acá estamos hablando de un trabajo, pues, que sea parte del mercado laboral, o sea, que implique una remuneración. De esto estamos hablando, ¿no? ¿Qué son los ninis? Me dicen por acá. Bueno, ese término se utiliza para, hay gente que ni estudia ni trabaja. Algunos dicen, claro, que son vagos, ¿no? Los ninis, pero como les digo, mucho también es por falta de oportunidades. Pero esos son los inactivos. Ahora, regresando a la PA dijimos podemos dividir entre los ocupados y los del desempleo abierto, que le vamos a poner la letra D. Ahora, estos desempleados pueden ser cesantes o aspirantes. Cesantes son los que ya tenían trabajo y aspirantes son los que recién están saliendo a buscar. Por ejemplo, los que recién salen de la universidad y a esos son aspirantes. Y en los ocupados tenemos adecuadamente empleados y tenemos subempleados. Los adecuadamente empleados, o sea, ¿cómo el INEI diferencia? Vas a tomar dos criterios. Uno es las horas de trabajo y otro es la remuneración, o sea, lo que te pagan, tus ingresos. Entonces, habíamos dicho que la jornada son 48 horas, pero el INEI no considera eso, ¿ah? El INEI va a considerar solamente 35 horas. O sea, si tú trabajas 35 horas a la semana o más, ya cumples uno de los requisitos. Y el otro requisito es de los ingresos, lo que te pagan. Ya habíamos hablado del sueldo mínimo, pero el INEI tampoco considera eso. El INEI considera algo que se llama ingreso mínimo referencial. Es un monto que calcula el INEI. El mínimo referencial lo calcula el INEI. ¿No? Tiene toda una metodología. Pero generalmente es un tanto más que el sueldo mínimo, porque ahí sí le ajustan la inflación. O sea, el sueldo mínimo es como que ya lo cambian y ahí se queda, ¿no? Por ejemplo, el año cuando estuvo Dina, y creo que fue para el 25 lo cambió. Ya, y ahí se quedó, ¿no? Pero este del mínimo referencial, el INEI lo va actualizando, lo va ajustando. Pero como te digo, el último fue más o menos 1321, un tanto más que, no, o sea, no te puedo dar ahí un monto fijo porque ellos lo van ajustando, pero más o menos, para que tengas una idea, el 1321. Esto es por mes. Profe, Sí, dime. y el que trabaja part-time no llega. ¿Qué es? ¿Están Mira, ocupados o no? ya mira, esa es una pregunta muy interesante porque ahí el INEI te va a hacer una pregunta clave. El INEI te va a preguntar, ¿tú quieres trabajar más horas o no? Si tú le dices no, yo pues simplemente deseo trabajar medio tiempo, por decir, quiero trabajar 20 horas nomás. Ya, entonces te puede considerar como adecuadamente empleado, ¿ah? Esa es una sección. Si la persona está trabajando las horas que desea. Pero si yo por decir le digo, ¿no? Al encuestador le respondo y le digo, no, mira, yo sí quería trabajar tiempo completo, pero solamente me han dado estas 20 horas, ahí me ponen en subempleo, porque no estoy cumpliendo esto cuando yo quería tener la jornada completa, o por lo menos las 35 horas. ¿Ya? Entonces, eso también es importante. ¿Alguna otra consulta? Profe, dos trabajos de part-time ya me cuenta ya como adecuadamente empleados. Claro, porque te suman todo, pues, ¿no? Ah, Ahí ya. sí. Ah, Profe, una Ahora, sobre la canasta básica, ya hablé, ¿ah? Me preguntaron por acá de la canasta básica. No, la canasta básica es lo mínimo que según el INEI tú requieres para, como decir, para subsistir. Esa es más o menos 450 soles, creo que un poquito más, pero por ahí está. Pero eso no es el mínimo referencial, ¿ah? El mínimo referencial es, como te digo, ¿no? Más o menos el sueldo mínimo, pero con un ajuste, con unos... eh, tiene una fórmula, ¿no? Que depende del número de perceptores, depende de los consumos que hace una familia, etcétera. Es esa parte, pero también lo hace el INEI, claro. Ahora, para ir terminando.
Entonces, si tienes estas dos cosas, eres adecuadamente empleado. Si te falta alguna de estas, eres un subempleado, que puede ser subempleo visible o invisible. El visible es por horas, o sea, no llegas a las 35 horas a la semana. Ahí se da lo que decíamos hace un rato, ¿no? Trabajo de repente por hora, trabajo algunos días, trabajo medio tiempo, ¿ya? Claro, pero de repente yo sí quería trabajar jornada completa, pero no alcancé. Como se dice, comúnmente me estoy cachueleando, ya, ese es subempleo visible. Y el invisible es el que no llega al mínimo referencial por mes. O sea, es una persona que tú lo ves trabajando bastante, 6 días e incluso hasta domingos de repente, pero no alcanza el mínimo referencial. Ahora, volviendo a la pregunta original, de todo esto, ¿quién es la fuerza laboral del Perú? ¿Quién es el factor de trabajo del Perú? ¿La población total? O no sé, de repente la población edad de trabajar, la PEA, ¿quién es? Para ustedes, ¿quién es la fuerza laboral? La PEA, profe. Claro, muy bien, la PEA, o sea, no es el total de los que están en el Perú, sino es la PEA. Esto es la fuerza laboral. Fuerza laboral. Nuestro factor trabajo. Por eso es que cuando quiero hallar, por decir, la tasa de desempleo, ¿cómo hallaríamos la tasa de desempleo? Lo hallaríamos respecto de la PEA, no del total de la población. Si yo te digo que la tasa de desempleo en el Perú es, digamos, 6%, ese 6% es de la PEA, no de toda la población. Pues la tasa de desempleo, por decirlo, hallaríamos la D, esta, ¿no? Dijimos que la D es este de acá, de este, ¿no? Desempleo abierto sobre la PEA, la PEA. Igual, si quiero el dato de empleo o de subempleo, eso es sobre la PEA. Y bueno, para terminar, ¿cuál es la situación en el caso del Perú? En nuestro país, la mayoría de toda la población, del total, ¿no? De la población, la mayoría está en edad de trabajar, 3/4 partes. De esto, la mayoría está en la PEA. Y de esta PEA, la mayoría son ocupados, la mayoría está aquí. Y de estos ocupados, según el INEI, los datos del INEI dicen que es casi mitad, mitad, o sea, mitad adecuadamente empleados, mitad subempleados. Pero la realidad nos muestra que en sí la mayoría es subempleado. Y dentro de esto, la mayoría del Perú tiene subempleo invisible. ¿Por qué se llama invisible? Porque no es fácilmente observable. O sea, tú ves que la gente trabaja un montón, varias horas, trabaja desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche y supondrías que ganan más que el mínimo, pero no, no llegan, no hay una buena cantidad de gente que no llega al mínimo referencial. Como te decía, no es cierto que el peruano es vago y que encima quiere ganar un montón, ¿no? Trabaja muchas horas, pero le pagan poco. Bueno, ¿alguna consulta final? Profesor, Sobre el mercado, como les dije, voy a tocarlo eso en la siguiente sesión porque eso va junto a la oferta y la demanda, que es pues justamente el mercado es eso, ¿no? La oferta y la demanda. Entonces, igual vayan leyendo, igual vayan avanzando con las preguntas, ¿no? Igual les voy a dar las claves, pero en sí ya lo vamos a tocar ese punto en la otra sesión. La fija, me dicen, ¿no? No, pero todavía no es la práctica, ¿o sí? No, todavía. Ya de eso profesor, vamos a conversar después. Sí, dime. usted lo que estaba explicando era que No, no te escucho, Germán, ¿ah? cuando, cuando se trabaja en la naturaleza se recibe una renta, ¿no? Sí, así es. Y Claro, la por ejemplo, empresa al trabajador recibe un salario, ¿no?
Correcto. Ujú.